Hemos llegado al final del estudio de esta semana. Hemos hablado ya en la primera parte de el sello de Dios y la marca de la bestia. Se nos ha ayudado a cubrir un poco de historia. Nuestro pastor Dani Perla nos ha ayudado a ver varios aspectos de cómo la profecía se ha ido cumpliendo en la historia. Y aunque tal vez no se ha podido abundar todo lo que se quisiera y pudiera abundar en este tema, sí esperamos que haya quedado claro el hecho de que Dios, que está al control de la historia, nos está mostrando hacia dónde se está dirigiendo todo a fin de que tomemos una decisión. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, de esa decisión que debemos tomar, porque vamos a considerar el centro de este conflicto en un breve resumen que haremos sobre la lección de esta semana. Por eso le invitamos a que nos acompañe en esta oración. Bondadoso Padre, hemos aprendido mucho durante esta semana y seguramente habrá algunas personas que han sido sacudidas en sus creencias, pero rogamos que nos ayudes a escuchar tu voz y que sea a la luz de tu palabra que nosotros podamos comprender qué es lo que tú esperas de nosotros, qué decisiones debemos tomar. Te pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana, pastor, que estuvimos estudiando, sí, hemos considerado varios aspectos, un poco de historia, un poco de lo que implica, algunas características que implican estar del lado de Dios o no, pero quizás lo que deberíamos considerar, pastores, siendo que hemos estudiado esto durante las semanas anteriores, ¿por qué la ley de Dios es central, no solo en el conflicto ahora, que a veces hemos enfatizado eso, pero no solo en el conflicto ahora o el que se avecina, sino siempre ha sido central y Satanás ha tenido una lucha realmente contra la ley de Dios y eso es lo que vemos reflejado en nuestro mundo hoy? Bueno, desde que comenzó este gran conflicto en el cielo, la ley de Dios fue parte de ese conflicto porque la ley de Dios lo que me refleja es el carácter de Dios. Es el amor de Dios. Lo que me refleja es que hay un Dios creador y hay criaturas, seres creados. Y el conflicto del mal me revela que el mal causó, me revela que el corazón de algunas criaturas irregeneradas no quiere reconocer que hay un gobernante, que hay una autoridad moral absoluta en el universo. Y entonces esto es lo que se ha estado jugando a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Y la gran pregunta entonces es, bueno, ¿nosotros vamos a adorar o vamos a ser adorados? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿hay un Dios a quien yo tengo que adorar o al final yo soy Dios? O al final yo soy el que dicto. Tal vez alguien está diciendo, no, yo jamás estoy queriendo ser adorado, no me alcanza para eso, no tengo esas aspiraciones. Sí, usted tal vez no está diciendo, no, yo quiero ser adorado, pero si usted está queriendo formular sus propias reglas, sacar sus propias conclusiones, hacer lo que usted quiere, hacer su voluntad, ¿quién es usted? Entonces usted es un Dios y de eso se trata todo esto. Así que al final es o reconocemos que hay un Dios y nos sometemos a ese Dios, usando la palabra someterse en el sentido de voluntariamente nosotros seguimos a ese Dios, somos leales a Él y obedecemos, o vamos a caer finalmente en la trampa del enemigo, donde Él hace ver a las personas que ellos pueden hacer y formular sus propias reglas. Por eso la ley de Dios es central en este conflicto entre el bien y el mal, porque nos revela que hay un creador. De hecho, en los mandamientos nosotros encontramos que hay un mandamiento que específicamente habla que Dios creó todas las cosas. Así que esa es la razón que Satanás ha peleado, ha luchado contra ese mandamiento, porque al final no es una cuestión de un día, de adorar o de otro día, no solo es una cuestión de un día. El día no es el fin en sí mismo, porque no es a un día que somos llamados a adorar, sino a Jehová,
el creador de los cielos y de la tierra. Y ahora, pastor, hemos dicho que sí, un enemigo ha hecho eso, un enemigo está detrás de eso, lo que usted mencionaba en la semana, el poder detrás del poder. Pero algunos hoy argumentarán que esa idea del enemigo, Satanás, el diablo, tal vez sea un invento que ha sido superado ya por nosotros, que en nuestra época ha logrado superar esa mitología y por lo tanto Satanás solo sería un invento mitológico. Y incluso tal vez entre círculos cristianos puede llegarse a la concepción de que no existe ese ser como tal, sino que se refiere tal vez a nuestras inclinaciones, nuestras bajas pasiones. Pero ¿por qué tenemos que tener cuidado con ese tipo de concepciones que hacen ver al enemigo como simplemente un ser imaginario? Bueno, en esta guerra quiero decirles que el enemigo que la Biblia habla, que es el diablo y Satanás, él no está para nada interesado en que a él se lo considere como un ser inteligente, como un ser personal, un ser real que existe, que no lo podemos ver porque él es de otra dimensión, él fue creado como un ángel de luz. Entonces, él no está interesado para nada. Y si alguien se pone a pensar en el enemigo, entonces él quiere que pensemos como lo pintan algunos, como un animal, con cachos, con cola, con un tridente, ridiculizarlo. ¿Sabe qué? A él no le molesta que lo pinten de esa manera, y él es alguien que no quiere que se hable de él, porque él es el poder detrás del poder, y no quiere que se le preste atención. Es una de las cosas que yo he descubierto estudiando la Biblia. Este enemigo no quiere jamás que nos demos cuenta que es un ser ya caído, pero con una inteligencia aún superior a la del ser humano, porque, lo vuelvo a repetir, fue creado en otra dimensión, y él entonces hará todo lo posible para influir en la mente de los que se consideran los iluminados en este mundo, y para que ellos piensen, no, eso no existe, el diablo solo no es un ser, no es una persona real, sino que es solo una representación de todo lo malo. A eso se le llama diablo, a eso se le llama Satanás. No, amigos, hay una mente detrás. Así como nosotros creemos que detrás de las verdades morales absolutas hay un ser que es Dios, y que no hay otra manera de explicarlo, el mal no tiene otra manera de explicarse más que decir que hay una persona, hay un ser real detrás de todo el mal, y que es capaz de idear todo eso. En otras palabras, Satanás es la mente maestra, detrás de todo el mal, de toda la miseria, de todo el dolor, de todo el pecado, detrás de toda la rebelión contra Dios. Él es la mente maestra, muy superior, muy capaz, muy inteligente. De hecho, la Biblia dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas, que es una referencia a los ángeles en el cielo. Entonces veamos que si él logró hacer esto en el cielo, poner dudas, jalarse a esta cantidad de ángeles y lastimosamente llevarlos a la ruina y a la perdición, cuánto más con nosotros los seres humanos, si no fuera por la palabra de Dios, mis amigos. Por eso nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, lo compartimos con ustedes, porque al final es esta lucha entre el bien y el mal. Ya lo decía el apóstol Pablo, no es una lucha contra carne ni sangre. Lo peor es que este enemigo no lo podemos ver, dice, él está en las regiones celestes, o sea, está en lo invisible, está en el aire, no lo podemos ver. Luchamos contra un poder que, si Dios nos dejara a nuestra propia fuerza, capacidad, nos aplastaría inmediatamente. Lo vemos en el libro de Job, cómo Satanás llegó y destruyó en cuestión de horas o días prácticamente todo lo que él tenía. Así que cuidado de caer en las creencias que Satanás solo es un mito, es un cuento, es un ser inferior, un animal bruto, para nada. Más bien, si no fuera por la sabiduría que Dios nos da, nos engañaría también
a nosotros. Y ahora, pastor, hablando de los engaños, porque esta semana usted introdujo un tema y con eso vamos a terminar, porque es importante a la hora de acercarnos a la Biblia, pues con una sola Biblia hay miles de congregaciones y es justamente porque el mismo enemigo, que es muy inteligente, que conoce mucho la Biblia, ha logrado introducir ideas ajenas a ella. Esta semana usted introducía el tema del preterismo y el futurismo y creo que es válido y muy importante para nosotros hoy, para terminar nuestra reflexión, que comprendamos, pastor, cuál es la mejor manera de interpretar la profecía bíblica, que ya vimos que no puede ser ni preterismo ni futurismo, y por qué es importante ceñirnos a la manera en que Dios quiere que entendamos la profecía en contraste con estas dos visiones que hay, que ya nos la presentaba en la semana, que nos hacen desvirtuar incluso la historia. Muy bien, hay un método que yo creo que es el más adecuado y es el que tiene que ver con la historia. Lo podemos llamar entonces el método historicista. ¿Por qué? Porque me habla de que la historia va en un flujo continuo. O sea, los eventos están sucediendo, están allí, los estamos viendo, los hemos visto, están registrados. Todo mundo, y lo vuelvo a repetir, sabe que desde Daniel, y cuando yo digo todo mundo es porque se tiene el acceso a las fuentes para consultar, sabe que desde la época de Daniel, que vivió bajo el imperio babilónico, que Babilonia quedaba ubicado en el actual país de Irak, entonces todo el mundo sabe que a partir de allí en adelante se han ido distinguiendo claramente quiénes han sido los poderes que han gobernado este mundo, las superpotencias, y esto es verificable, es comprobable en la historia. Entonces va un flujo continuo, los eventos se van sucediendo, están ahí, están escritos, los podemos estudiar, los podemos analizar, y precisamente es la mejor manera de estudiar la historia. Ya si yo vengo y digo, no, pero es que, bueno, lo que mencionábamos, ¿verdad? El preterismo, el futurismo, no, pero es que esto, aquí que decía una persecución de 1260, dijo alguien también, no, esto no fue, cuando analizaban el libro de Daniel, alguien por ahí se inventó y dijo, no, esto no fue, no es la persecución contra los cristianos, esto fue que allá en los judíos, los macabeos, y vino un gobernante, Antíoco Epífanes, y él pues contaminó el santuario de los judíos porque edificó cerdos ahí en el altar en vez de los corderos, los animales que Dios les había pedido. Eso existió también y es real, pero cuando Daniel, por ejemplo, se enfermó y él vio que Dios le decía hasta 2300 tarde y mañana, bueno, los periodos de tiempo eran largos y Daniel dijo, ¿qué? 2300 años, va, si solo hubiera sido 3 años y medio, como algunos quieren ponerlo literalmente, no hubiera sido grande la preocupación de él. Solo estoy poniendo un ejemplo, tal vez esto va a ser más entendido fácilmente por aquellos que hayan estudiado esto antes, pero el punto es que lo que nosotros estamos aquí concluyendo es que la historia está clara, está delante de nosotros. Pregunta para analizar, ¿a quién o a qué fuerza o por qué causa o por qué razón le atribuimos entonces en la historia que por más de 1000 años, desde el año 500 después de Cristo hasta entrado ahí el año de 1700, ¿a quién le atribuimos nosotros la muerte de millones y millones de cristianos? ¿Por qué murieron millones y millones de cristianos? ¿Pasó Dios por alto ese momento de la historia, esa muerte de millones, para decirnos que no nos preocupemos, que ahí murieron en vano? No, yo creo que está en la historia y lo podemos comprobar. Y por eso es importante que nosotros al estudiar la Biblia dejemos que sea la Biblia misma la que nos oriente sobre cómo extraer los mensajes que Dios tiene para nosotros. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que tengamos esta sensibilidad. Recuerde que esta era la primera parte de todo un tema, el sello de Dios y la marca de la bestia. La próxima semana seguiremos abundando sobre este tema con otros elementos para que vayamos armando el cuadro completo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque esta semana tú nuevamente nos hablas
has abierto nuestros ojos y nos muestras el desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal. Sabemos que este conflicto está llegando a su final y no va a ser sin dolor. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes para poder permanecer fieles y leales, seguir al Cordero donde quiera que Él va, pero saber que es el camino más seguro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.